Hola querido hermano y amigo, te enviamos un saludo en el amor de Dios. Gracias por compartir este mensaje, que es el mensaje de la palabra de Dios. Hablamos hoy de fe. ¿Qué es la fe? Regularmente cuando nos preguntan o en algunas reuniones hablamos de la fe, nuestra respuesta está en lo que dice la Biblia, Hebreos 11, versículos 1 al 6. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es creer en lo que no vemos. Fe es confianza. Fe es tener en Dios la seguridad de que lo que Él ha prometido lo cumplirá. Y está bien, es correcto. Eso es fe. Porque ¿cómo nosotros probamos que Dios existe si no es a través de la fe? De las cosas que vemos, de la naturaleza, de sus proezas en nosotros, de los milagros que Él hace en nosotros. De esa manera, nosotros podemos decir que tenemos fe. Ahora, viene aquí una pregunta. ¿La fe debe ser probada? ¿O fe es simplemente que yo digo sí, pero no hay pruebas? Por supuesto que la fe debe ser probada. ¿Qué hijo de Dios no ha sido probado? Si usted ve en la palabra de Dios, todos los hijos de Dios han sido probados. Y algunos con pruebas realmente extremas. Conocemos a Abraham y cómo fue probada la fe de Abraham. Y fue llevado él a una prueba realmente extrema, el sacrificio de su hijo. Así que, mis hermanos, todos los que profesamos fe en Dios debemos ser probados. Ahora, regularmente nosotros decimos, Señor, aumentanos la fe. Y posiblemente pensemos de que la fe va a aumentarse así, como por arte de magia. Saben que la fe va a ser aumentada, pero a través de las cosas diarias que nos suceden en la vida. En Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe se aumenta al estudio de la palabra de Dios. La fe crece a través de la oración, pero la fe crece a través de las luchas diarias de la vida. Eso, allí es donde está la verdadera fe. Entonces, yo le pido a Dios que me aumente la fe. Y cuando comienzo a tener problemas, tal vez vengan desánimos, porque no estoy preparado para que mi fe se aumente. Así que, hermano, si usted le pide a Dios que le aumente la fe, espere porque van a venir dificultades. ¿Cómo de otra manera podría ser? Fíjate en un detalle, la paciencia. Yo me levanto en la mañana, hago mi estudio, mi culto familiar, mi culto personal, y en la oración le digo, Señor, dame paciencia. Porque una de las cosas que casi todos tenemos es impaciencia. Queremos las cosas rápidas, no esperamos, queremos que todo salga como yo lo quiero. Pero cuando no sucede, entonces me impaciento. Pero yo le he pedido a Dios en la mañana que me dé paciencia. Salgo de la casa y comienzo a tener dificultades. Y digo, Señor, pero es que yo pedí que me dieras hoy paciencia. ¿Cómo va a llegar eso si no es a través de las dificultades? Tienes problemas con un compañero de trabajo, de pronto te viene algún asunto de salud, viene algún tropiezo. Sortear esos tropiezos, que a veces son pequeños, nos ayudan a sortear los más grandes. ¿Saben, mis hermanos? Esa es la prueba de la fe. Esa es la paciencia que nosotros necesitamos. Sortear las cosas. Y finalmente vamos a aprender a ir llevando paso a paso, porque no hay escuela más edificante que la escuela de la vida diaria. Los problemas diarios, vienen dificultades difíciles, problemas de salud, económicos, vienen tropiezos que nos van a ayudar a crecer.
Pensemos, por ejemplo, en el caso del apóstol Pedro. En Lucas 22 encontramos al apóstol Pedro en un diálogo con el Señor Jesús. El Señor le dice a Pedro, Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Fíjense en la expresión del Señor Jesús. Él no le dice, yo he rogado para que no seas probado. No, he rogado para que tu fe no falte. Entonces, es a través de esas situaciones. Luego ustedes ven ahí Lucas 22, versículo 32 en adelante, el Señor les dice que Él va a ser entregado. Y ahí es donde Pedro se anima a decir, Señor, hasta la muerte iré contigo. Más adelante encontramos a Pedro negando al Señor. Cuando vino la dificultad, cuando su fe fue probada, cuando se le pregunta, es que usted también es del Nazareno, él dice, no, tuvo temor. Y mis hermanos, a veces nosotros nos podemos también como Pedro animar a decir hasta la muerte, pero hemos sido probados. Ahora, vamos a mirar dos textos, y tal vez no los lea con usted aquí, pero les voy a dejar la referencia. Job 23:10. Job 23:10 habla de la fe probada y finalmente salir de esa prueba como el oro. Interesante, salir de esa prueba como el oro. Pero hay un texto que sí quiero leerles y lo tenemos aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, que es paralelo a este texto de Job 23:10. Dice el texto, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿sometida a qué? A prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo es probado el oro? A través del fuego. ¿Y cómo sale? Sale limpio, sale perfecto. Es interesante estos dos textos porque la fe del cristiano debe ser probada y finalmente va a salir como el oro, robustecida, firme. No habrá nada que separe a un hijo de Dios de ese Creador que lo ha purificado, que lo ha llevado en victoria. ¿Qué es lo que se quita entonces en la prueba? La escoria. Si la escoria es impaciencia, si la escoria es que no tengo esa certeza de las cosas de Dios, si la escoria es un pecado acariciado, cualquier situación, Dios la quiere quitar de nosotros. Entonces, Señor, auméntame la fe. ¿Pero cómo me va a aumentar el Señor la fe? A través de las dificultades diarias que yo estoy viviendo. Voy a compartirles ahora, mis hermanos, un salmo. Salmo 139, 23 y 24. Hay aquí una expresión que a mí personalmente me impresiona. Tal vez no nos atrevamos a pedirle eso mismo al Señor. Leo textualmente lo que dice aquí la palabra de Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Puede parecer un pedido bien difícil, porque cuando yo le pido a Dios que me pruebe, le estoy diciendo, Señor, toca mi vida. Y posiblemente no me va a gustar. Tal vez Dios va a permitir una enfermedad, un tropiezo económico, alguna situación de esas que lo ponen a uno entre la espada y la pared. Ahora, yo aquí me hago una pregunta. ¿Cuándo oramos más? ¿No oramos más cuando tenemos problemas? ¿No oramos más cuando estamos esperando el examen médico? ¿No oramos más cuando el familiar está en cuidados intensivos? ¿No nos une eso también, el momentos difíciles en oración familiar, en la iglesia? Claro que sí. A veces estas situaciones son necesarias.
¿Por qué? Porque es fácil hablar de fe cuando no hay problemas. Es fácil hablar de fe cuando todo está bien. Pero hablar de fe cuando hay dificultades, ese ya es otro asunto. Mi querido hermano y amigo, que Dios nos ayude, que nuestra fe pueda crecer cada día, pasar esas dificultades pequeñas. No crean ustedes que son cosas grandes las que tienen que venir, no, cosas pequeñas. Esos tropiezos pequeños, pasarlos con la ayuda del Señor nos ayudará a irnos preparando para cosas más grandes. Dios está preparando a un pueblo, porque este pueblo va a enfrentar situaciones difíciles. ¿Y cómo las vamos a enfrentar si no estamos preparados ahora para cosas que muchas veces son pequeñas, relativamente muy pequeñas? Que Dios nos ayude a crecer cada día, a crecer en la palabra, a crecer en la oración, a crecer en la testificación. Y eso nos llevará a victorias en el nombre del Señor que serán poderosas. Que Dios te bendiga, es mi deseo.